Es indudable que lo que ha sucedido en el Catatumbo, que básicamente es una vendetta comunista entre el ELN y las disidencias de las FARC, ha tenido profunda incidencia en la vida institucional de Colombia. De ahí se pudieron derivar muchos de los acontecimientos que actualmente estamos viviendo, como la crisis que está presentando actualmente el gobierno de Petro. Y lo del Catatumbo, que es ante todo un enfrentamiento por el narcotráfico, por la ruta del narcotráfico, que es respaldada, ese narcotráfico, por el cartel de los soles que dirigen desde Caracas, y que simplemente ese régimen comunista no ayuda a controlar, sino que por el contrario lo estimula, y hacen una serie de parodias para tratar de mostrar que sí están detrás del control del narcotráfico. Cuando para el comunismo de Marx, en sus diferentes expresiones, el narcotráfico hace parte de la combinación de todas las formas de lucha, ya sea en Colombia o ya sea en Venezuela o en cualquier país que esté bajo la férula de una dictadura marxista. De tal manera que el Consejo de Ministros, que fue transmitido en vivo y en directo la semana pasada, responde indudablemente a una especie de purga dentro del gobierno de Gustavo Petro. Por eso el presidente hizo énfasis en el sectarismo. Y lo que busca el presidente es consolidar su proyecto político. ¿Y quiénes serían los personajes más indicados para ese propósito? Porque, como se dice coloquialmente, en la política partidista se suma y no se resta. Porque si hacemos una comparación desde el punto de vista electoral entre Armando Benedetti y los sectores marxistas lunáticos, Armando Benedetti responde mejor que cualquiera de esos grupos, o contando con todos esos grupos, Benedetti responde mejor electoralmente desde el punto de vista clientelista de las cercanías con los clanes políticos. Entonces, si el presidente Gustavo Petro quiere seguir adelante con su proyecto en los próximos años, necesita es de los que tengan mayor fuerza electoral. Porque ¿qué le pueden aportar desde el punto de vista de los votos del Partido Comunista o la UP o el Grupo Maíz o el Congreso de los Pueblos? Bueno, todos esos grupos marxistas que existen dentro del pacto histórico. Mientras que ya un personaje como Benedetti, en compañía de Roy Barreras, se sabe mover como pez en el agua
en cuestiones electorales. Así es de que el problema está claro y por eso el presidente optó por defender y seguir adelante con su proyecto político al lado del santismo, de Barrera y de Benedetti, que sí representan fuerza política electoral significativa. Eso no quiere decir que estos grupos que tienen una tendencia enfermiza en sus fijaciones ideológicas con el comunismo van a dejar de lado al presidente, porque esos grupos, a pesar de su sectarismo, les ha ido bien y la han pasado sabroso desde el punto de vista de la burocracia en el Estado. O sea que esas dificultades entre un sector y otro dentro del gobierno serían coyunturales, porque no creemos que el Partido Comunista y la UP van a coger caminos diferentes cuando con Petro les ha ido muy bien. Y los enfrentamientos y las crisis y las supuestas divisiones son momentáneas. Así es de que eso tiene que quedar demasiado claro. El presidente, desde su punto de vista pragmático, optó o está optando por la mejor opción electoral para el 2026. Pero dentro de la crisis política y con la renuncias irrevocables de algunos ministros, especialmente llama la atención la renuncia de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que pues indudablemente maneja su comunismo totalmente redomado. Y sabemos que los comunistas han sido los máximos esquiroles del movimiento obrero mundial desde que existen. Vemos como clara alusión a lo dicho lo que sucedió el año pasado con la huelga en el Ministerio de Trabajo, que duró casi 2 meses, donde la ministra no dialogó con los sindicatos. Fue tan soberbia y totalitaria que prefirió irse de vacaciones antes que negociar con los trabajadores del ministerio. Eso demuestra el carácter absolutista y comunista de la ministra. Pero eso no quiere decir, indudablemente, que el pacto histórico se va a disolver o se va a dividir. No, como diría el sátrapa ruso de Lenin, todo comunista planteaba que salvo el poder, todo es ilusión. Así que, frente a esas circunstancias, hablando de la exministra de Trabajo, como nunca antes se dividió el movimiento sindical, porque la ministra tuvo preferencias por el sector marxista. Esa división en el movimiento sindical nunca la había efectuado un gobierno. Tal vez por allá en el año de 1946, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, que se dividió la CTC, que era la única central que existía, y apareció con el patrocinio del gobierno la UTC. De la misma manera
fue utilizado el 1 de mayo, durante la administración de la ministra comunista, el 1 de mayo, en un oportunismo burdo, sabiendo que los mártires de Chicago, por los cuales se celebra o se conmemora esa fecha, eran anarquistas y eran anticomunistas. De tal forma que en esas circunstancias tenemos que decir que la división al interior del gobierno pues es una pelea coyuntural que después la burocracia los va a volver a juntar. Pero lo que queda claro es que el presidente, dentro de sus posiciones pragmáticas, por ahora ha decidido irse con la parte clientelista tradicional de la vieja oligarquía colombiana, dejando de lado sus socios marxistas que no le representan gran cosa en la cuestión política electoral. Muchas gracias.